Algunos consejos para prevenir la insolación: usar ropa suelta de materiales livianos y colores claros, usar protector solar de factor 30 o más, tomar abundante cantidad de agua a lo largo de todo el día, usar sombrero y sombrilla, Dolores, para cuidarnos del sol. Gracias, Robert. Bueno, ahora que se están preparando, armando el bolsito por ahí, viendo a ver a dónde van, a almorzar o salir a la plaza, cuidarse. Fundamental llevar sombrero, protección solar y ropa clara para evitar la insolación, y obviamente la hidratación es clave y fundamental para todo el mundo, para los pequeños, para los adultos y especialmente para los mayores. Bueno, hablamos hoy de cuáles son las principales patologías que, si no son tratadas a tiempo y no son diagnosticadas a tiempo, pueden derivar en una ceguera. Fuimos a consultar al doctor Javier Casiraghi y nos habla de la ceguera producida por el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad de los ojos. Los hay glaucomas primarios, que son los más comunes, y glaucomas secundarios a otras causas, a traumas, a cirugías, a ciertos medicamentos como los corticoides, a tumores, a desprendimientos de retina. Pero los más comunes son los glaucomas primarios, los que ocurren en el adulto. Si bien hay glaucomas que aparecen desde el nacimiento y son los glaucomas congénitos, los más comunes son los que ocurren luego de los 40 años de vida y sobre todo luego de los 70 años de vida. Corresponde a la patología ocular en donde la presión intraocular, es decir, el líquido humor acuoso que está dentro de los ojos, tiene dificultad para salir. Es decir, ese líquido se acumula dentro del ojo, produce un aumento de la presión intraocular, y ese aumento de la presión intraocular conlleva un daño en las fibras del nervio óptico que se traduce en un daño de la función visual. Por lo tanto, los pacientes con presión ocular aumentada pueden sufrir daño en el nervio óptico y consecuentemente daño en la visión. Esa pérdida en las capas de fibras de la retina y en el nervio óptico y esa pérdida en la visión es irrecuperable. Por lo tanto, la prevención en el diagnóstico de glaucoma es princeps, es clave. El tratamiento, que consiste en aplicar gotas todos los días o en hacer láser o en operar el glaucoma, sirve para frenar, para detener la progresión de la enfermedad, es decir, para detener la pérdida de visión, pero no para recuperarla. Todos los glaucomas se tratan. La mayoría de los tratamientos comienzan con gotas que el paciente coloca diariamente en los ojos, y el cumplimiento del tratamiento es clave en su pronóstico visual. A algunos pacientes se le debe realizar láser para abrir el ángulo o para tratar directamente el ángulo y bajar la presión. Y algunos pacientes requieren cirugía de glaucoma. Según el tipo de glaucoma, según el estadio evolutivo, se elige el tratamiento con gotas, el láser o los diferentes tipos de cirugía. Pero es importante recordar que como el glaucoma, al que se lo llama el ladrón silencioso de la visión, no da síntomas ni signos, y es en la prevención, con el control periódico, con el médico oftalmólogo que va a determinar la presión ocular y el estado de su ojo y de su nervio óptico, cómo se debe prevenir el glaucoma. No debemos llegar al estadio terminal de la enfermedad, por eso el diagnóstico debe ser precoz. Y el diagnóstico precoz consiste en el examen periódico con el médico oftalmólogo. Voy a la mesa porque está el doctor Marcelo Saz, que es oftalmólogo del Hospital de Clínicas. Hablaremos de la ceguera por los problemas en la retina. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido hoy, un día especial. Bueno, tenemos un ojo, y yo le decía a él en la pausa que me resultaba tan impresionante, ¿no? Todo aquello que se realiza en las cirugías, que gracias a Dios son maravillosas y que permiten solucionar problemas de la vista a muchísimos pacientes. Cuando uno se golpea el ojo, ¿cómo es el control y si debiera o no ir al oftalmólogo de manera inmediata? Porque hay como un vacío de información respecto a eso. Me parece interesante. Así es. El traumatismo ocular constituye la tercera causa de ceguera o de pérdida visual irreversible en el mundo entero.
Wow, o sea que es algo muy importante. Muy importante. El traumatismo ocular, o sea, un golpe en un ojo, tiene dos grandes tipos de traumatismos, lo que llamamos el traumatismo contuso, o sea, por ejemplo, un codazo, un pelotazo de cancha de tenis o de pelota paleta, o el traumatismo penetrante, por ejemplo, un balín, un cuchillo, un lápiz de un niño que puede perforar la pared ocular. Son dos grandes tipos de traumatismo. Ahora pregunta, y me siento pésimo. La semana pasada justo le comentaba a los chicos el famoso codazo en el recreo de uno de mis hijos. Y yo honestamente lo vi, no sé, y nada, y no hice nada. Es importante eso porque el traumatismo ocular puede generar complicaciones en el agudo, en el plazo inmediato y en el plazo tardío. ¿Por qué? El ojo humano es una estructura elástica que básicamente tiene la capacidad de comprimir y descomprimirse en milésimas de segundo. Y cualquier estructura intraocular, ya sea la esclerótica, que es lo blanco, el tejido coroideo, que es el tejido vascular que nutre a la retina. La retina es como si fuera una especie de reina del ojo porque es el ojo del ojo, como decían algunos autores. Perfecto. Puede sufrir complicaciones, como decimos, en el momento agudo del trauma, por ejemplo, una hemorragia intraocular, o en el momento al mes, a los 6 meses, al 5º año o al 10º año. Un ojo traumatizado, por ejemplo, por un codazo, puede generar complicaciones a un larguísimo plazo. Por siempre decimos que un traumatismo ocular tiene que ser evaluado en el momento del diagnóstico del trauma, porque el oftalmólogo que lo ve y observa y examina rigurosamente todas las estructuras intraoculares y extraoculares e informa a la familia con respecto al seguimiento y a la evolución de las posibles complicaciones, es el que marca el pronóstico de ese traumatismo ocular. O sea que hice todo mal. Porque ahora la consulta no tiene ningún sentido porque el oftalmólogo no vio y no fue testigo de cuál era la consecuencia inmediata del trauma. En realidad uno, frente a un traumatismo de un codazo superficial, o uno básicamente se puede dar cuenta. Yo exteriorizo estas cosas que por ahí a uno le pasan porque hay personas que le pasan de otra manera, pero es un poco el mismo mensaje. Así es. Y es importantísimo tenerlo en cuenta. Importantísimo, ¿no? Porque esto generalmente a veces uno en la práctica clínica, uno ve complicaciones evitables que si hubieran siendo tratadas e informando al paciente y a sus familiares de los controles que uno debe hacer, porque si aparecen complicaciones, tratarlas a la brevedad. O sea, que es un traumatismo que puede derivar en un no tratamiento oportuno y que a su vez después puede tener lesiones que son irrecuperables. Por ejemplo, un desprendimiento de retina. El traumatismo punzante o penetrante, por ejemplo, un lápiz de un niño en la escuela, o un balín, o un asalto, o algo que corte, o un accidente doméstico con un cuchillo, ni que hablar. Eso genera habitualmente una consulta aguda y el paciente rápidamente es trasladado a un oftalmólogo, a una guardia, un centro médico, a un hospital, para su evaluación adecuada. El tema es el traumatismo indirecto o traumatismo contuso. Se golpeó, se rozó un pelo, no pasó nada, yo veo bien, estoy bien. Y muchos problemas intraoculares, fundamentalmente enfocados a la patología de la retina, es veo bien, entonces estoy bien. No, hay muchas patologías retinales que a pesar que uno está viendo bien, puede estar al borde de una hemorragia o un desprendimiento de retina que aparezca en 48 horas. Bueno, nos quedamos muchísimo más tranquilos. Pero esto es lo que uno debe saber, ¿no? De verdad lo digo, y con toda la conciencia que todos debiéramos de tener. El ojo, al no ser un órgano que nosotros conocemos demasiado, en general, como decíamos recién, nos da impresión, tratamos de evitar. Si no tiene que ver con una limitación en cuanto a la lectura, en cuanto a lo que vemos, no lo consultamos. Lamentablemente es así. Es un punto muy importante, y un poco antes de lo que comentaba el doctor. El paciente habitualmente con la patología ocular consulta cuando le duele. Claro. Y hay que entender que todo lo que en el ojo llamamos segmento anterior, o sea, lo que está del cristalino para adelante, o sea, iris, cámara anterior y córnea, da dolor, da un ojo rojo y el paciente rápidamente se asusta y consulta. Pero hay que entender que todo lo que llamamos segmento posterior, o sea, lo que está del cristalino para atrás, que compromete al cuerpo vítreo, a la retina y al nervio óptico, no duele. El ojo puede estar perfectamente blanco y uno mirando un partido, mirando un recital. Pero básicamente puede comprometer la visión y el paciente ahí no consulta, a veces porque no se da cuenta.
como ve bien con el otro ojo, y en realidad uno hace una visión binocular, está viendo un recital o una película, viendo menos del ojo derecho, pero ve muy bien con el ojo izquierdo y no consulta. El desprendimiento de retina, de esto que estamos hablando, ¿se produce a partir de una lesión o se puede producir por otras circunstancias que por ahí nosotros no conocemos, como por ejemplo la exposición no controlada al sol? No sé, estoy inventando, pregunto. El desprendimiento de retina constituye, uno podría decir, entre la cuarta y la sexta causa de pérdida de la visión en el mundo si no es tratada en tiempo y forma. Fenómeno. Y tiene básicamente tres características. Es una patología grave, es una patología poco frecuente, ya que la primera forma clínica o la forma clínica más frecuente del desprendimiento de retina, que llamamos el desprendimiento de retina regmatógeno. Regma, rotura, la retina se rompe, por ejemplo en los miopes. Por ejemplo, en las pacientes que tengan alguna degeneración congénita de la parte periférica, sí, se rompe, se llama desprendimiento de regmatógeno. En la prevalencia es 1 en 10.000 habitantes por año. Es de baja prevalencia. Pero hay otras formas de desprendimiento de retina que llamamos desprendimientos de retina traccionales, en la cual la retina no se rompe, sino que es traccionada por este cuerpo vítreo, en la cual están las tres causas muy importantes en la población. Uno, la retinopatía diabética. Segunda causa de ceguera evitable en el mundo entero. En eso sí insistimos mucho. Los traumatismos oculares, ya sea un codazo, exacto, que produce una hemorragia, o un penetrante, y lo que antes llamaba el doctor, la retinopatía del prematuro. Un chico que nace con menos de 32 semanas de panza de mamá, con patología de sepsis asociada, genera lo que llamamos la retinopatía del prematuro, que es otra forma clínica de desprendimiento de retina en la infancia. La tercera forma clínica del desprendimiento de retina es por los tumores intraoculares. Exacto. Al ojo también le lleva el famoso cáncer. Hay cánceres primarios del ojo, por ejemplo el melanoma de la coroides, ¿sí? Y hay tumores secundarios. El ojo también puede albergar metástasis, igual que el pulmón y el hígado. Todo paciente oncológico, tenga un tumor de mama, de pulmón, de esófago, de próstata, debe tener un control de fondo de ojo, ya que al ojo pueden aparecerle metástasis. Bueno, tenemos que hacer una pausa. El doctor se va a quedar, realmente me ha resultado de lo más instructivo y cosas que uno ni imaginaba que puede abarcar el ojo, porque la verdad es que lamentablemente lo tenemos como un órgano como disociado, ¿no? Así es. No sé si esto es una percepción personal o todos sentimos un poco lo mismo. Me da la sensación de que por la falta de control es una realidad. Así que insistiremos sobre esto, averiguaremos más sobre aquellas cosas que, esto es lo fundamental, son evitables si efectivamente se llega a un buen diagnóstico y a un tratamiento oportuno. Llámenos, ¿a qué teléfonos, Roberto? 305-4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Bueno, ya estamos de vuelta, no se vayan. ¿Sabías que según el artículo 5 de la ley 24.195, las personas con discapacidad tienen derecho a integrarse a la educación común? ¿Sabías que es importante para una persona ciega ser capaz de vestirse, comer, desenvolverse de manera independiente y no correr peligro? Existen servicios que brindan el entrenamiento y el apoyo que las personas ciegas necesitan para desempeñarse de manera independiente.